¿Puede una sombra encontrar su propia luz? Para Samuel, esa pregunta era el eco constante de sus días, un murmullo bajo el estruendo de Madrid. La ciudad, con su aliento de asfalto caliente y promesas susurradas en cada esquina, para él era a menudo un laberinto de miradas esquivas y puertas entornadas. La noche caía sobre el extrarradio como un manto pesado y familiar. Samuel, 28 años tatuados en la fatiga de sus hombros, finalizaba su turno como repartidor de pizzas. El olor a cartón recalentado y queso barato se adhería a su ropa como una segunda piel. La última entrega había sido en un piso del ensanche de Vallecas, un bloque anónimo, donde un hombre de mediana edad, al ver su rostro negro en el umbral, había fruncido el ceño antes de coger la pizza y cerrar sin un «gracias». Una microagresión. Otra más para la colección invisible que Samuel cargaba. El asfalto aún irradiaba el calor del día mientras caminaba hacia la boca del metro. Cada paso una cuenta en el rosario de su rutina. Observaba los grafitis que salpicaban los muros, explosiones de color y rabia contenida, la única voz para muchos. En su pequeño piso alquilado en algún lugar anónimo entre la M30 y la M40, la luz de una bombilla desnuda iluminaba el caos ordenado de su habitación. Allí, sobre una mesa coja, el grafito de sus lápices era su único confidente. Dibujaba su frustración, figuras anónimas encorvadas bajo el peso de la ciudad, sombras que se alargaban hasta devorar el papel, rostros sin ojos que gritaban en silencio. A la mañana siguiente, el contraste era un puñetazo visual y social. En el corazón del barrio de Salamanca, el sol de la mañana se filtraba a través de los ventanales de una cafetería de diseño. Borja, 30 años envueltos en el lino de una camisa cara y la arrogancia de quien nunca ha dudado de su lugar en el mundo, presidía un desayuno de negocios. El aroma a café recién molido y a croissant de mantequilla francesa flotaba en el aire. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos, despidió por teléfono a un empleado con una crueldad eficiente. No me sirven las excusas, Gutiérrez. O se cumplen los plazos o se busca otro. Y créame, hay cola. Colgó y se giró hacia sus contertulios, dos hombres de su misma calaña. La gente es que no tiene iniciativa, ¿sabes? Hay que estar encima de ellos constantemente. Más tarde, entre risas y el tintineo de las cucharillas de plata contra la porcelana, Borja comentó, refiriéndose a unos músicos callejeros que se oían a lo lejos. Luego dirán que no hay oportunidades. Lo que no hay es ganas de trabajar en condiciones. Madrid está lleno de... Bueno, ya me entendéis. Una mirada cómplice, un asentimiento. El racismo y el clasismo, servidos con azúcar y leche desnatada. El mediodía encontró a Samuel en Lavapiés. Buscaba un respiro en la plaza, bajo la sombra incierta de unos árboles jóvenes. El aire vibraba con una mezcla de idiomas, el olor a especias de los restaurantes cercanos, el ritmo de un cajón flamenco improvisado. De repente, la armonía se quebró. Borja, flanqueado por sus dos amigos del desayuno, irrumpió en la plaza. Sus risas eran demasiado altas, sus movimientos demasiado expansivos. El aperitivo largo les había sentado bien, o eso creían ellos. Sus ojos, inyectados en alcohol y aburrimiento, se posaron en Samuel, sentado solo en un banco, dibujando en un pequeño cuaderno, un objetivo fácil. Se acercaron, rodeándolo lentamente, como hienas estudiando a su presa. «Pero bueno, ¿qué tenemos aquí?» La voz de Borja, pastosa pero cargada de sorna, un artista bohemio en su hábitat natural. Samuel se encogió, intentando hacerse invisible, guardando su cuaderno. Demasiado tarde. Tú, congoleño!», espetó uno de los amigos de Borja con una sonrisa torcida. «¿O eres de Senegal? Da igual, todos sois iguales. ¿Qué miras tanto? ¿Te gusta lo que ves en el primer mundo, eh? Agradecido deberías estar de poder respirar nuestro aire». Samuel no levantó la vista. Sentía las miradas de la gente clavándose en él, algunas curiosas, otras indiferentes, ninguna dispuesta a intervenir. El nudo en su estómago se apretó hasta doler. El sol de Madrid, de repente, parecía helado. Borja se inclinó, invadiendo su espacio personal. «¿No hablas? ¿Te ha comido la lengua el gato o quizás un león de la sabana?» La carcajada de los tres resonó en la plaza, ahogando el sonido del cajón flamenco. Cuando la tensión era un hilo a punto de romperse, cuando Samuel sentía que el suelo se abría bajo sus pies, una voz clara y firme cortó el aire viciado. ¿Tienen algún problema estos caballeros con este joven, o es que la educación se les cayó en la última copa? Todos se giraron. En el umbral de una pequeña librería de segunda mano, el rincón de la Quimera, estaba Elena.
68 años, el pelo blanco recogido en un moño informal, unas gafas de montura gruesa sobre la nariz y una mirada que no admitía réplicas. Su delantal, manchado de tinta y polvo de libros, parecía una armadura. Borja, desconcertado por la interrupción, intentó recuperar su compostura arrogante. ¿Y usted quién es, la abuela de la beneficencia? Soy alguien a quien le molesta la mala educación y el abuso, jovencito, replicó Elena, su voz tranquila, pero con un filo de acero. Y por lo que veo, ustedes tienen de sobra de ambas cosas. Los amigos de Borja empezaron a sentirse incómodos. La gente en la plaza ahora observaba con abierto interés. La intervención de Elena había cambiado la dinámica. Vámonos, Borja, masculló uno de ellos. No merece la pena. Borja fulminó a Elena con la mirada, luego a Samuel. Esto no queda así, vieja me tomen todo. Y tú, escupió a Samuel, ya nos veremos. Se marcharon, dejando tras de sí un rastro de humillación y rabia impotente. Elena se acercó a Samuel, que seguía inmóvil en el banco. ¿Estás bien, muchacho? Samuel levantó la vista, sus ojos encontrando los de Elena, y por primera vez en mucho tiempo no vio juicio ni lástima, solo una preocupación genuina. Asintió, incapaz de hablar. Anda, entra, dijo ella con un gesto amable hacia la librería. Te prepararé un té, parece que lo necesitas. La librería de Elena era un refugio del mundo exterior. El aire olía a papel viejo, a historias olvidadas y a la leve fragancia de lavanda. Montañas de libros se alzaban hasta el techo, creando pasillos laberínticos. Un gato atigrado dormitaba sobre una pila de novelas rusas. Samuel se sentó en una silla desvencijada mientras Elena preparaba el té en un pequeño hornillo eléctrico escondido tras el mostrador. No les hagas caso, dijo Elena, entregándole una taza humeante. Hay gente que necesita sentirse grande pisoteando a los demás. Son los más pequeños, en realidad. Samuel sorbió el té, el calor reconfortando algo más que sus manos frías. Gracias, susurró. Nadie había hecho algo así por mí antes. No hay de qué, respondió Elena, sentándose frente a él. Lo que no entiendo es por qué nadie más dijo nada. Esta ciudad a veces parece dormida. Observó las manos de Samuel, los dedos largos y finos manchados de grafito. ¿Eres artista? Samuel se encogió de hombros. Solo dibujo un poco. Los días siguientes, Samuel volvió a la librería. Al principio, con timidez, luego con una creciente sensación de pertenencia. Elena no hacía preguntas incómodas. Le ofrecía té, conversación y a veces pequeños trabajos, ordenar estanterías, limpiar el polvo de volúmenes olvidados. Un día, mientras Samuel recolocaba unos libros de arte, una carpeta que llevaba en su mochila se cayó, esparciendo sus dibujos por el suelo. Eran retratos llenos de una fuerza cruda, escenas urbanas captadas con una sensibilidad dolorosa, el reflejo de su mundo interior. Samuel se apresuró a recogerlos, avergonzado. Espera, dijo Elena, cogiendo uno de los dibujos. El rostro de un anciano músico callejero, cada arruga una historia. Esto es muy bueno, Samuel. Tienes talento. Un talento de verdad. Samuel la miró, incrédulo. Nadie le había dicho eso nunca. Su familia consideraba sus dibujos una pérdida de tiempo. Sus profesores, si alguna vez los vieron, no les prestaron atención. Deberías tomártelo en serio, continuó Elena. Le ofreció algunos lápices de calidad y blocs de dibujo que tenía olvidados en un cajón. Este lugar es tranquilo. Puedes venir a dibujar aquí cuando quieras. Y así, el rincón de la quimera se convirtió en el santuario de Samuel. Entre el murmullo de las páginas y el ronroneo del gato, empezó a dibujar con una nueva libertad. Su arte se volvió su voz, su forma de procesar la hostilidad del mundo exterior y de encontrar la belleza en los rincones más inesperados de la ciudad. Borja, mientras tanto, no había olvidado la afrenta. La intervención de esa vieja librera y la mirada de desafío silencioso de Samuel le habían escocido en el orgullo. No podía permitir que tal cosa quedara impune. No se ensuciaría las manos directamente, por supuesto. Tenía métodos más sutiles, o eso creía él. Unos días después, el Rincón de la Quimera comenzó a recibir una oleada de reseñas negativas y falsas en Internet. Comentarios anónimos que hablaban de libros en mal estado, precios abusivos, incluso de la presunta mala higiene del local y del comportamiento grosero de la dueña. Luego, llegó una notificación del ayuntamiento, una inspección sorpresa programada debido a múltiples quejas vecinales sobre la seguridad del establecimiento. Elena encajó los golpes con una calma estoica, aunque Samuel notaba la preocupación en sus ojos.
La basura siempre intenta ensuciar, Samuel, le dijo una tarde, mientras barría la entrada con más energía de la habitual. Pero no por eso deja de ser basura. Y esta librería ha sobrevivido a cosas peores que unos cuantos niñatos malcriados. Samuel se sentía terriblemente culpable. Es por mi culpa, Elena. Si yo no... No digas tonterías, lo interrumpió ella. Tú no tienes la culpa de la maldad ajena, y si creen que con esto nos van a asustar, es que no me conocen. La solidaridad, sin embargo, también comenzó a florecer de formas inesperadas. Aisha, una joven ecuatoriana que trabajaba con Samuel en el servicio de reparto de pizzas por las noches, escuchó sus preocupaciones. «Ese tipo de gente son así, Sam», le dijo con amargura. «Se creen los dueños del mundo. A mí, en el otro curro, un niño pijo de esos me hizo la vida imposible hasta que me y lo mandé a freír espárragos. Casi me cuesta el puesto, pero la tranquilidad no tiene precio». Compartieron historias, frustraciones, pequeñas estrategias de supervivencia en una ciudad que a menudo les daba la espalda. Esta camaradería, nacida de la experiencia compartida de la discriminación, fortaleció a Samuel. Ya no se sentía tan solo. Animado por Elena, que veía en su arte no solo talento, sino también una poderosa herramienta de denuncia y expresión, Samuel comenzó a dibujar una serie que tituló Los Invisibles de Madrid. Retrataba a los sin techo, a los vendedores ambulantes, a los ancianos solitarios, a los inmigrantes que luchaban por salir adelante. Cada trazo era un intento de devolverles la dignidad que la ciudad les negaba. Elena, conmovida, colgó algunos de estos dibujos en una de las paredes de la librería, creando una pequeña e improvisada exposición. Un día, un joven bloguero de cultura alternativa, de esos que buscan historias más allá de los circuitos oficiales, entró en la librería atraído por su fachada antigua. Se quedó fascinado por los dibujos de Samuel. «Tienen alma», le dijo a Elena. Unos días después, publicó un pequeño artículo en su blog con fotos de las obras. No se hizo viral, pero generó un murmullo, un pequeño foco de luz sobre el trabajo de Samuel. Algunas personas comenzaron a visitar la librería solo para ver los dibujos. Samuel, por primera vez, sintió que su voz, a través de sus lápices, comenzaba a ser escuchada. El intercambio, como la vida misma, llegó sin previo aviso, brutal e irónico. Borja, en la cima de su arrogancia, había estado involucrado en unas operaciones financieras arriesgadas y no del todo legales, junto a su padre y otros socios. Creían tenerlo todo controlado, las espaldas cubiertas. Pero una auditoría inesperada, una filtración interesada a la prensa y el castillo de naipes se vino abajo con estrépito. El escándalo fue mayúsculo. Nombres, cifras, empresas pantalla. La familia de Borja estaba en el epicentro del huracán mediático y judicial. De la noche a la mañana, Borja lo perdió casi todo. Las cuentas bancarias congeladas, el despido fulminante de la empresa familiar, una maniobra de su padre para intentar salvar algo, los amigos que desaparecieron como por arte de magia. El lujoso apartamento en el que vivía fue precintado. Se vio en la calle con una maleta, la ropa de marca ahora inútil y una tarjeta de crédito que ya no funcionaba. Intentó llamar a antiguos contactos, pero las llamadas no eran devueltas o se encontraba con evasivas frías. El apellido que antes le abría todas las puertas ahora era sinónimo de fraude y vergüenza. Los primeros días fueron un descenso a una realidad que nunca había imaginado. Tuvo que vender su reloj de marca por una fracción de su valor para conseguir algo de efectivo. Durmió en pensiones baratas hasta que el dinero se acabó. Luego, la calle. Experimentó el hambre, el frío, la invisibilidad. La gente lo esquivaba. Su aspecto cada vez más desaliñado inspiraba desconfianza. Intentó pedir ayuda en algunas organizaciones benéficas, pero el orgullo y la burocracia eran barreras casi insuperables. En una ocasión, intentó entrar en un comedor social. Un voluntario, con la mejor de las intenciones, pero desbordado, lo miró de arriba abajo y le dijo: «Lo siento, hoy ya no queda nada. Y la verdad, con esa pinta no pareces de los que suelen venir por aquí. Hay gente que realmente lo necesita más». La ironía era tan cruel que Borja ni siquiera tuvo fuerzas para replicar. Su piel blanca, su antiguo estatus, ya no le servían de nada. Ahora era solo uno más de los desechos de la ciudad, marcado no por su color, sino por la nueva etiqueta de caído en desgracia, apestado social. Una tarde, mientras rebuscaba algo comestible en los contenedores detrás de un supermercado en un barrio obrero, el mismo tipo de barrio que antes despreciaba, levantó la vista y vio un cartel pegado en una pared.
Anunciaba una pequeña exposición de dibujos en un centro cívico cercano. El nombre del artista le sonó vagamente familiar: Samuel Diarra. Recordó vagamente al chico negro de la plaza, al que había humillado. Una curiosidad malsana, o quizás la simple necesidad de resguardarse del frío por un rato, lo llevó a entrar. Los dibujos de Samuel lo golpearon con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Eran los rostros de la gente que ahora eran sus compañeros de infortunio. Vendedores ambulantes con la mirada cansada, ancianos compartiendo un cartón de vino en un banco, madres inmigrantes con niños en brazos esperando en colas interminables. Y entre ellos, un autorretrato de Samuel, no sonriente, pero con una dignidad inquebrantable en los ojos. Borja sintió una punzada de algo que no reconocía. ¿Era envidia? ¿Vergüenza? Aisha, la compañera de Samuel, que había ido a la inauguración para apoyarlo, reconoció a Borja a pesar de su aspecto demacrado. Se acercó a él con cautela. ¿Tú no eres el amigo de aquel bestia que molestó a Sam en Lavapiés? Borja, pillado por sorpresa, solo pudo asentir, demasiado avergonzado para hablar. Aisha lo miró con una mezcla de desconfianza y una incipiente lástima. «Vaya», dijo en voz baja, «parece que el mundo da muchas vueltas, ¿eh?», le contó a Samuel días después el encuentro. Era él, Sam, el pijo ese. Estaba hecho un asco. No sé qué le habrá pasado, pero parecía que había visto un fantasma cuando miraba tus dibujos. Samuel escuchó en silencio. La noticia lo dejó perplejo. Una parte de él, una parte oscura que intentaba reprimir, sintió una punzada de satisfacción. Pero otra, más fuerte, sintió una extraña inquietud, un eco de la desesperación que él mismo había conocido. La caída de Borja era tan profunda, tan completa, que resultaba casi irreal. El pequeño éxito de la exposición en el centro cívico, junto con el artículo del bloguero, le había abierto a Samuel algunas puertas modestas. Elena lo había animado a presentar sus trabajos a un concurso de arte joven de la Comunidad de Madrid. Para su sorpresa, había ganado una mención especial y una pequeña beca para estudiar en una escuela de artes y oficios. No era la gloria, pero era un comienzo, un camino. Su arte, nacido del dolor y la marginación, estaba encontrando su lugar. Su voz se hacía un poco más fuerte cada día. Seguía viviendo con humildad, pero la sombra de la invisibilidad comenzaba a retroceder. La noche del intercambio de roles, aunque no fuera mágico sino brutalmente real, culminaría de una forma inesperada. Borja llevaba varias semanas vagando por la ciudad. Había intentado buscar algún trabajo no cualificado, pero su aspecto y sobre todo su actitud aún teñida de una arrogancia residual no ayudaban. El orgullo le impedía pedir ayuda de forma directa a las pocas personas que aún podrían haberle tendido una mano, si es que quedaba alguna. Una noche de lluvia torrencial, de esas que parecen querer limpiar la ciudad de toda su miseria, Borja se encontró completamente empapado, tiritando de frío y con el estómago vacío. Recordó la librería de Lavapiés, el rincón de la quimera. No sabía por qué. Quizás era el único lugar donde había vislumbrado algo remotamente parecido a la calidez en las últimas semanas, aunque fuera dirigida a otro. Se dirigió hacia allí arrastrando los pies, sin un plan, solo siguiendo un impulso desesperado. La luz tenue de la librería se filtraba por los cristales empañados. Borja dudó un instante en la entrada, su reflejo en el cristal mostrándole una figura lastimosa que apenas reconocía. Finalmente empujó la puerta y entró. El tintineo de la campanilla sonó extraño en el silencio. Samuel estaba allí, ayudando a Elena a recoger los últimos libros y preparar el cierre. Levantó la vista al oír la campanilla y se quedó helado. Frente a él, empapado, temblando, con la ropa sucia y rota, estaba Borja. Irreconocible, si no fuera por esos ojos que Samuel recordaba tan bien, aunque ahora estaban desprovistos de su habitual arrogancia, reemplazada por una desesperación desnuda. Elena también lo reconoció. Se hizo un silencio tenso, solo roto por el goteo del agua que caía de la ropa de Borja al suelo de madera. Elena miró a Samuel, luego a Borja, su rostro impasible. Samuel sentía un torbellino de emociones, shock, la vieja herida del rencor, pero también, para su propia sorpresa, una punzada de algo parecido a la compasión. Veía en Borja no al matón que lo había atormentado, sino a un ser humano reducido a su mínima expresión, despojado de todas sus defensas. Recordó la frase de Elena: «La única raza que debería importarnos es la raza humana», y está bastante maltrecha. Elena, con un gesto casi imperceptible, se retiró a la trastienda, dejándolos solos. Samuel sabía que era su decisión.
Podía echarlo. Podía humillarlo como Borja lo había humillado a él tantas veces. Podía saborear la venganza. Pero al mirar el rostro tembloroso de Borja, la imagen de sus propios días de desesperanza volvió a él con fuerza. Lentamente Samuel se acercó a un pequeño armario donde Elena guardaba algunas cosas. Sacó una toalla limpia, una de las que usaban para secar al gato cuando entraba mojado. Se acercó a Borja y sin decir una palabra se la ofreció. Luego fue al pequeño hornillo, calentó un poco de agua que quedaba en la tetera y le sirvió un vaso, igual que Elena había hecho con él la primera vez. Borja lo miró, sus ojos desorbitados. No entendía. Esperaba gritos, desprecio, la puerta en las narices, pero no aquello. Sus manos temblorosas cogieron la toalla, luego el vaso. Bebió el agua caliente a sorbos, como un náufrago. No hubo palabras de perdón, ni de acusación, ni de agradecimiento. Solo el silencio, la lluvia golpeando los cristales y el peso de dos vidas que se habían cruzado de las formas más extrañas e improbables. El acto de Samuel no borraba el pasado, no absolvía a Borja de sus acciones, pero era un gesto de humanidad básica, un reconocimiento de que incluso en el otro, en el enemigo, existía un resquicio de vulnerabilidad compartida. Era la victoria moral de Samuel, no sobre Borja, sino sobre su propio dolor. Elena regresó de la trastienda con un pequeño bocadillo envuelto en una servilleta y una manta vieja. Se los entregó a Borja, también en silencio. «Come algo», dijo simplemente, «y sécate. Luego veremos». Borja comió con avidez, bajo la mirada tranquila de Elena y la presencia silenciosa de Samuel. Cuando terminó, Elena le indicó un viejo sillón en un rincón. «Puedes pasar la noche aquí, si quieres. Mañana será otro día». Borja, agotado física y emocionalmente, solo pudo asentir. Se acurrucó en el sillón con la manta, y por primera vez en muchas semanas se sintió vagamente seguro, aunque la confusión y la vergüenza lo consumían. Meses después, Madrid seguía siendo Madrid, con sus luces y sus sombras. Samuel había comenzado sus estudios en la Escuela de Artes y Oficios. La beca era modesta y seguía trabajando por las noches, pero ahora había un propósito claro en sus días. Sus dibujos habían ganado madurez, seguían reflejando las realidades duras de la ciudad, pero también la resiliencia, la belleza inesperada, la esperanza que se negaba a morir. Los sábados por la mañana daba talleres de dibujo gratuitos a los niños del barrio en el Rincón de la Quimera. Veía en sus ojos la misma chispa que Elena había visto en los suyos. Su voz, antes un susurro, ahora se plasmaba en lienzos y papeles, contando historias que necesitaban ser contadas. Ya no era invisible. De Borja se supo poco al principio. Tras aquella noche en la librería, Elena lo había puesto en contacto con una organización que ayudaba a personas sin hogar a rehacer sus vidas. No fue fácil. Tuvo que tragarse su orgullo muchas veces. Consiguió un trabajo en la construcción, un trabajo duro y anónimo, que antes habría despreciado con todas sus fuerzas. Vivía en una habitación alquilada, modesta pero limpia. Los rumores decían que había comenzado a ir a terapia. Current Part Characters, 1584, Total Characters, 1518. Un día llegó un sobre a la librería. No tenía remitente. Dentro Elena encontró una donación considerable en efectivo para los talleres de dibujo de Samuel y una nota escueta escrita con una caligrafía torpe pero legible para los lápices que dibujan futuros. Gracias. No había firma, pero Elena y Samuel supieron quién la enviaba. Elena guardó la nota en un cajón lleno de recuerdos. Miró a Samuel, que estaba explicando pacientemente a una niña cómo difuminar el carboncillo para crear sombras. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en sus labios. No todos los finales eran de cuento de hadas, pero a veces, solo a veces, una pequeña luz, un gesto de bondad inesperado, podía hacer retroceder mucha oscuridad. Podía recordar a un hombre que el valor no se medía en euros ni en apellidos, sino en la capacidad de ver al otro, incluso cuando ese otro había sido tu verdugo. Podía enseñar a un joven que su piel no era una condena, sino un lienzo sobre el que pintar su propia historia, con los colores de la dignidad y la esperanza. El Rincón de la Quimera seguía en pie en el corazón de Lavapiés, con sus montañas de libros y su gato dormilón. Seguía siendo un faro para los perdidos, un santuario para los soñadores. Y entre sus paredes la historia de Samuel, el chico que dibujaba para no gritar, y la de Borja, el pijo que tuvo que caer para empezar a ver, se convirtió en una más de las muchas quimeras, de esas ilusiones que con un poco de coraje y mucha humanidad podían a veces hacerse realidad.
La ciudad seguía su ritmo frenético, pero para Samuel, el eco ya no era de resignación. Ahora era el de sus propios pasos, firmes sobre el asfalto, el de su lápiz deslizándose sobre el papel, el de una voz que finalmente había encontrado su tono, su espacio, su luz. Sabía que la lucha contra la injusticia era diaria, constante, pero también sabía que cada pequeño acto de bondad, cada trazo de belleza compartido, era una victoria. Y él estaba dispuesto a seguir pintando esas victorias, una a una. El taller de los sábados se había convertido en un pequeño hervidero de creatividad. Niños de todas las procedencias, con sus cuadernos y lápices de colores, llenaban la trastienda de la librería, transformada para la ocasión en un improvisado estudio de arte. Samuel se movía entre ellos, corrigiendo una perspectiva aquí, elogiando un uso audaz del color allá. Su paciencia era infinita, su sonrisa, genuina. Veía en cada uno de esos pequeños rostros concentrados una promesa, la misma que Elena había depositado en él. Aisha a veces se pasaba a ayudar, trayendo galletas o simplemente ofreciendo una palabra de ánimo. Ella también había encontrado su propia forma de resistencia, organizando un pequeño grupo de apoyo para trabajadores inmigrantes en su sector. Un día, mientras Samuel recogía los materiales después del taller, Elena se le acercó con un periódico local, de esos gratuitos que se reparten en el barrio. «Mira esto», le dijo, señalando una pequeña nota en la sección de cultura. Era una reseña sobre una exposición colectiva de nuevos talentos en un centro cultural de un distrito vecino. Mencionaban varias obras, y entre ellas destacaban una serie de retratos urbanos de un tal Samuel Diarra, que capturan con una honestidad brutal y una profunda empatía las vidas de los marginados de nuestra ciudad. Un artista a seguir. Samuel leyó las palabras una y otra vez, sintiendo un calor que le subía por el pecho. No era el reconocimiento de los grandes críticos ni una galería de renombre, pero era algo tangible. Alguien, más allá de su círculo cercano, había visto su trabajo, lo había entendido, lo había valorado. «Te lo dije», sonrió Elena, sus ojos brillando detrás de las gafas. «El talento, como la verdad, siempre acaba encontrando una grieta por donde salir a la luz». Esa misma tarde, Samuel caminaba por el Parque del Retiro. El sol de otoño pintaba de oro las hojas de los árboles. Se sentó en un banco, cerca del estanque, y sacó su cuaderno. Pero en lugar de dibujar las sombras, como solía hacer antes, comenzó a esbozar los rostros sonrientes de los niños de su taller, las manos de Elena sosteniendo un libro abierto, el vuelo de una paloma alzándose hacia el cielo claro de Madrid. Su arte seguía siendo un reflejo de la realidad, pero ahora en esa realidad también cabía la luz, la conexión, la posibilidad de un futuro diferente. De repente levantó la vista. Al otro lado del estanque vio una figura solitaria alimentando a los patos. Algo en su postura, en la forma en que arrojaba el pan con una extraña mezcla de torpeza y concentración, le resultó familiar. A medida que el hombre se giraba ligeramente, el sol le iluminó el rostro. Era Borja. Estaba más delgado, vestía ropa sencilla, funcional. Su pelo, antes impecable, ahora estaba cortado de forma más modesta. No había rastro de su antigua arrogancia, solo una expresión de calma pensativa, casi melancólica. Sus miradas se cruzaron por un instante a través del agua. No hubo tensión, ni reconocimiento explícito, solo un fugaz instante de conexión silenciosa, como dos barcos que se cruzan en la inmensidad del océano, cada uno con su propia carga, su propio destino. Borja sintió levemente, casi imperceptiblemente, y luego volvió su atención a los patos. Samuel también asintió para sus adentros y regresó a su dibujo. No necesitaban palabras. El círculo, de alguna manera, se había cerrado. O quizás simplemente se había transformado en una espiral, donde cada vuelta, aunque diferente, llevaba la memoria de las anteriores. Samuel sabía que el pasado de Borja no se borraría, ni el suyo propio. Las cicatrices seguirían ahí como recordatorios. Pero ahora esas cicatrices no definían quién era, ni quién podría llegar a ser. La bondad de Elena había sido la primera piedra, su propio coraje para tomar esa mano extendida, la segunda. El arte, su refugio y su arma. Y ahora, esta extraña paz, esta aceptación de que incluso en las historias más oscuras puede haber un atisbo de redención, o al menos de transformación. Samuel continuó dibujando, el lápiz moviéndose con una nueva seguridad sobre el papel. La sombra seguía existiendo en la ciudad y en el mundo. Pero él había encontrado su propia luz, y estaba decidido a compartirla, trazo a trazo, con quien quisiera verla.
Porque como Helena solía decir, citando a algún poeta olvidado, incluso la noche más oscura termina con el amanecer. Y para Samuel, el amanecer apenas comenzaba.